RTP. Sí, está con nosotros Andrés Eleves, él es psicólogo clínico y deportivo. Vamos a hablar de la psicología, del rendimiento, de la mentalidad de nuestros seleccionados ecuatorianos en análisis a su participación dentro del Mundial. Bienvenido a la mañana en RTP. Muchas gracias por recibirme y sí, quería hablar un poco, eh, ahora que pasó todo el tema del Mundial, de la selección, perdón, eh, algo que ha sido muy contencioso después de los partidos, después de la participación de la selección, más que el juego en sí, porque el juego en sí puede variar, se puede ganar, se puede perder, pero ha sido la actitud, específicamente el ímpetu con el que los jugadores han jugado. Y eso es de lo que quería hablar. Entonces, eh, depende del partido, ha variado esto bastante, lo cual ha sido bastante como criticable, ¿no? Me voy a quedar con una imagen Ujú. que es repetitiva y creo que pasó también en Qatar y lo volvimos a ver ahora. Creo que hay un sentimiento de alguna u otra forma de frustración. El capitán hoy, Moisés Caicedo, Sí. se quebrantó después de que se haya dado el pitazo final del partido México-Ecuador. ¿Qué ocurre en ese momento dentro de la psicología de los jugadores cuando la verdad van con una esperanza de ganar? Sí. Eh, para comenzar, sienten muchísimo el peso del momento, la presión del momento. Entonces, el hecho de que hay millones de ecuatorianos viéndolos, también dependiendo de dónde son, si son de Esmeraldas, de Pichincha, de Manaví, toda la provincia, o sea, toda la comunidad de cada jugador sienten muchísimo el peso de esa comunidad, también de sus familias. Entonces, cuando sienten que el resultado no es el que ellos esperaban, entonces ahí está esa gran como desilusión y por ende se echan a llorar. Pero hay maneras de perder y eso es un poco lo que muchos ecuatorianos están diciendo, que es el problema más que haber sido eliminados por México y más que haber empatado con Curazao, el problema es la manera con la que perdimos. Para los que vieron el partido, específicamente contra México, el equipo salió a la cancha con una falta de ímpetu. Ujú. Ese es el término como Irreconocibles. exacto, preciso. Y justamente, ¿cuál es esa función de inspirar y de liderar? El tener un técnico capaz que no los inspiraba o no los liderara, porque obviamente es emoción, o sea, ellos ya llegaron perdiendo. Exacto. Y esa falta de iniciativa que no la vimos con Alemania. O sea, con Alemania, por Dios, yo no lo veo porque yo me estreso. Entonces, ¿qué está faltando? ¿Qué falta ahí? Yo pienso que es un problema de planteamiento psicológico general que hubo. Contra Costa de Marfil y en el primer tiempo contra Curazao y todo el partido contra México, el equipo salió a echarse para atrás. No hubo propuesta. Y eso es algo que podemos hablarlo desde el punto de vista futbolístico, pero realmente la base de eso es un problema psicológico grupal de todo el plantel. No hay propuesta, te echas para atrás. Era como un equipo muy pasivo. Y eso es, obviamente, la lógica detrás de eso es vamos a defendernos, vamos a evitar que nos hagan el gol. Pero eso, el problema con eso, y esto no solo aplica para el fútbol, es que el exceso como de pasividad, el exceso de falta de asertividad a la hora de proponer juego es extremadamente contraproducente. Andrés, una pregunta que no quiero incluirlo en el ámbito del psicólogo, si es otro, en relación a la parte técnica, pero creo que se vuelve necesario. Ujú. El jugador hincapié, ¿no? Ujú. Momento que sale expulsado, sale por donde tiene que salir, el director técnico le extiende las manos Ujú. y él, en un gesto que me parece inaceptable por muy jugador en Europa, rechaza al técnico y sale por otro lado. Quebrante el principio de autoridad. Es decir, parecería que el tema del camerino estaba Sí, complicado estaba complicado del manejo del entrenador Becasese, ¿no? sí. Y ahí Y es cuando, perdón. es un mal ejemplo, eso Sí, es sí, sí. esto, cómo se debería trabajar esa parte? El tema es que la psicología deportiva, la psicología del rendimiento, no solo
aplica a los jugadores dentro de la cancha. No solo es el aspecto de las facultades mentales y emocionales dentro de la cancha, sino también son directrices que los entrenadores deben de tener, incluso los padres deben de tener. Entonces, el entrenador, una de las cosas que debe manejar desde el aspecto psicológico es la sinergia del camerino, que evidentemente no es algo que se manejó anteriormente. Y segundo, el tema de siempre tener asertividad, siempre tener ímpetu, siempre proponer. Contra Alemania es algo que nos funcionó muy bien. El equipo salió un poco sin nada que perder, entonces salimos a buscar el partido. Eso desde lo psicológico es algo bastante recomendable, por así decirlo, y por eso no fue tan bien. Pero luego los otros partidos nos echamos para atrás, hubo falta de ímpetu. Y eso es contraproducente, por ser muy defensivo, te atacan y evidentemente pasó lo que pasó. Entonces, esa falta de ímpetu lo notabas en el juego y lo notabas específicamente en el lenguaje corporal de los jugadores. Entonces, un poco regresando a su pregunta, son cosas que los entrenadores también tienen que manejar. El ímpetu de los jugadores son directrices que los entrenadores tienen que manejar. Y específicamente el manejo del camerino es algo muy importante. Y evidentemente era algo que estaba quebrantado. Entonces, fue muy preocupante ver eso, la verdad. Yo voy a poner solamente una pausa al análisis puntual del Ecuador y preguntar cómo es la dinámica de la psicología deportiva. O sea, cómo funciona realmente, porque estamos hablando de 20 y pico de seres humanos totalmente diferentes, Así es. cada uno con una formación y con objetivos totalmente contrarios. ¿Cómo es la dinámica? Hay que encontrar muchísimo llamémoslo el denominador común, el objetivo común, y ver cómo se pueden todas estas partes, o sea, los 20 jugadores y el cuerpo técnico, pueden trabajar en conjunto, cada uno aportando lo suyo y cada uno sacrificando. Entonces, cuando se trabaja en grupo, hay un entendimiento de que todos tienen que contribuir con, llamémoslo, la causa mayor, que, bueno, ahorita no vamos a hablar de la selección, pero la causa mayor. Asimismo, cada uno tiene que sacrificar algo. Y ahí es cuando juega el ego. El ego del atleta, el ego del entrenador, el ego del padre, que es que no quieren sacrificar. Entonces hay que hacerle entender, entonces ahí va la psicoeducación, es hacerle entender que no se puede llegar al objetivo común, el objetivo grande, si es que tú no sacrificas. Entonces tiene que haber ese sacrificio, es indispensable. Asimismo, todos tienen que contribuir lo suyo y todos ganan algo, por así decirlo. Y justamente es una batalla entre la individualidad versus el colectivo, ¿no? Ujú. Se ve que no juegan en colectivo, en grupo, en equipo, juegan individualmente. Y una de las fallas que se ve es eso. ¿Cómo tú analizarías esto? Sí, ahí repito, hubo evidentemente una falta como de sinergia en general en el grupo, en el camerino. Todos estaban, no sé si decir que todos estaban pensando en jugar individualmente, porque tampoco quiero llegar a esa conclusión. Pero sí, había generalmente una falta de sinergia grupal, había una falta de este entendimiento de que todos tienen que estar en la misma página. Pero en su experiencia, ¿qué pudo haber ocurrido? O sea, sin especular, sin llevar esto Exacto. al chisme, solamente poner qué ocurre en Camerino. Que hay un rompimiento entre director técnico, plantilla, o hubo un rompimiento desde no solamente director técnico, sino un poco más atrás. ¿Cuál fue la inconformidad que llevó a estos seleccionados a no tener esa aptitud y disposición? No sé si disposición, creo que ahí le estoy ya metiendo una palabra que no encaja, pero esa aptitud de salir decaídos a la cancha. Yo pienso que no estuve en el camerino, no estuve en la concentración como para decir si es que hubo un rompimiento de camerino, entonces prefiero no llegar a esa conclusión, pero sin duda lo que todos pudimos ver a la hora en la que Ecuador saltó a la cancha contra México, gran parte del partido y prepartido contra Costa de Marfil y gran parte del prepartido y partido contra Curazao, no voy a decir Alemania porque fue un caso aislado Alemania,
fue que en esos 3 partidos que fueron fundamentales, el lenguaje corporal del grupo era cohibido. El lenguaje corporal. No estábamos intimidando al rival con nuestro lenguaje corporal. El lenguaje corporal tiene que ser una herramienta. No importa lo que sientas adentro, el lenguaje corporal tiene que ser una herramienta para intimidar al otro. Y si es que tienes un lenguaje corporal cohibido, el rival huele sangre. Y eso fue lo que México hizo. Claro. Yo pienso que Ecuador se dejó intimidar mucho por todo esto el hecho de que habían 100.000 personas en el Azteca y era como el Azteca, que obviamente es un estadio muy mítico, muy histórico. También creo que dentro del juego, el planteamiento general, la directriz general del director técnico fue: guardémonos para atrás, lo que se conoce coloquialmente en el fútbol como parquemos el bus, la camioneta en el área, que no nos metan gol y... Irnos a penales. Exacto, y irnos a penales a ver qué pasa. Eso es extremadamente contraproducente. Hicimos eso con Costa de Marfil y nos metieron gol. Hicimos eso contra México y nos metieron 2 goles. Hicimos eso contra Curazao y no metimos gol. Entonces hubo una falta como de movimiento, hubo una falta de ímpetu hacia adelante, de proponer. Sin embargo, hay antecedentes, ¿no? Yo antes preguntaba cuando despiden a Becase, creo que se llama. Becase. Se lo despiden. ¿Y cuál fue el antecedente al Mundial? El antecedente al Mundial fue que el equipo era defensivo, tanto que tuvo más empates, creo que una sola ganancia y un par de pérdidas. Es decir, es un equipo defensivo, su estructura es defensiva porque sus elementos son defensivos. Entonces, no siempre el fútbol, acuérdese, los que saben de fútbol, yo me retiré del análisis, pero en la época que yo estaba, vino la escuela defensiva. Es decir, todos atrás, así como hubo en momento todos jugando en la cancha, ¿ya? Que esa fue la escuela holandesa, que barrió en su momento con la naranja mecánica. Tiene ese tema, es un esquema. Yo creo que buscar, y ya para cerrar la entrevista, buscar explicaciones para algo que es normal en el fútbol. Alemania está eliminada, y si usted lee el Süddeutsche Zeitung, el Bild, el otro Spiegel, los diferentes medios, también hacen una serie de explicaciones, pero ninguno dice qué capitalizamos de esto. Es decir, los japoneses sí dicen, capitalizamos, aplaudieron al entrenador, le agradeció la sociedad al entrenador y dicen, vamos a hablar para una estrategia hasta el 2050 para ser campeones mundiales. O sea, se fijan en una estrategia. Claro. Es decir, en la psicología hay una psicología de coyuntura y viene ese análisis que usted hace y que está interesante. Y en la psicología de largo plazo, en la proyección de una sociedad. Creo que para temas ya de psicología a largo plazo, pienso que tiene que haber una estructura, llamémosla psíquica general del grupo. Tiene que haber una identidad. Entonces, Lo que diría Jung, ¿cómo se llama? Una memoria colectiva. exacto. Claro. Una memoria colectiva considerando nuestra historia como país y como selección y considerando nuestras metas. Tener una identidad, tener una estructura. Pero mira, el Ecuador no le ha ido mal. El Ecuador no estaba en un mundial hasta la década de los 90. Sí. Y no estábamos entre los 70 mejores equipos del mundo. Hoy día estamos entre los 30. No sé cuánto se desplace ahora con el movimiento que hubo hoy día. Claro. Pero tienes fichada media selección en Europa. Sí. Tienes un desarrollo. Entonces, ese pesimismo y buscarle 1000 explicaciones, Dios mío, todos los días un jugador en la UEFA, en cualquier parte del mundo, pierde o gana. Y lamentablemente la Copa solo se la lleva uno. Sí. El tema es más que el resultado, porque de perder pudimos haber perdido, sino el cómo. Entonces, lo que hacen las grandes selecciones, y Ecuador ya está para dar ese salto, entiendo el progreso que hemos dado es el salto que hemos dado, sobre todo en los últimos 5 años, ha sido algo de aplaudir, pero también ya hay que dar ese salto que por ahí Colombia ya dio, Uruguay sin duda ya dio, hasta Chile históricamente dio en un momento. Entonces, Sí, pero han reculado, naciones enteras han reculado en su proceso. Perú en los 70 fue un fenómeno. Y luego, por falta de dirigencia, por el problema que sea,
reculó y somos como de la misma gallada. Chile tuvo un performance, tuvo un mundial en el 60, si mal no recuerdo, 62, y de ahí, más allá de la bravura que se señala de vez en cuando contra un mundial, perdió. Los equipos tradicionales son Uruguay, Claro, Argentina. Brasil y Argentina. Sí. Esos son los que siempre están en el driving del tema. Sí, pero lo que hacen las selecciones grandes, y un poco lo que hay que tratar de replicar, es reconocer el progreso, pero también tener un poco de autocrítica, tener autocrítica, y encontrar estas como variables que hicieron que hayamos tenido la performance que tuvimos. Entonces, si bien se aplaude el progreso y se entiende que el progreso no es lineal, es maleable, entonces el día de mañana podemos tener una, entre comillas, peor camada de jugadores, también hay que tener un poco de autocrítica, y ahí es donde pienso que más que en el resultado en sí, más que si la pelota entró o no, o los centros, que se habla mucho de los centros, que no salieron los centros de los jugadores, pienso que es un tema de actitud y de ímpetu, que realmente ese es como el chip que Ecuador tiene que empezar a cambiar. 8 de la mañana con 31 segundos, nos vamos al corte comercial. Gracias, señor Levet, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos ustedes. RTP